con su enfoque jurídico, abogado especialista en derechos de autor y asesor de la Oficina Nacional de Derechos de Autor, el señor David Lahoz participa ahora. Adelante. Buenas noches a todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, a esa delegación internacional que nos ha tenido informado de cómo se han estado manejando, y particularmente al doctor Zapata, que se ha dominicanizado, es uno más de lo nuestro. A mí me toca hablar en doble calidad, en la de onda, que sería lo que estamos haciendo, el ejercicio de recoger las inquietudes para luego convertir estos en parte de la política pública que ejecuta onda. Pero yendo directamente al tema que nos ocupa, es obvio que tenemos que tener en cuenta que vivimos en la llamada sociedad del crédito y que esta sociedad del crédito es completamente diferente a la sociedad del ahorro. Esto implica que necesitamos de unos mínimos que nos permitan salir adelante en situaciones como la que tenemos en la actualidad, sin que colapse nuestra capacidad de compra y nuestra capacidad de pago. Entonces, ese es un tema que tiene que ver con un seguro de salud estable y con fondos que nos permitan baldear estas situaciones. Ya hubo uno de los representantes de Estados Unidos, el señor Porfirio, que habló cómo han estado haciendo ellos en Estados Unidos para baldear que este podría ser un camino importante para nosotros abordar el tema. Sobre todo porque ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Me escuchan? Bien. Entonces, me quiero quedar con parte de la ponencia de Jeda, de Nelson Jiménez, quien estuvo hablando de que ellos han estado trabajando el tema de la piratería y que han estado ralentizando a piratas que han entrado al medio. Nosotros nunca hemos sido partidarios de que el espectáculo pare. El espectáculo debe seguir. Entonces nosotros entendemos que si hay evidencia de piratería, la onda ha estado operando, no ha dejado de operar. Entonces se ha debido comunicar a la Oficina Nacional de Derecho de Autor esos ataques o esa presentación de obras no autorizadas, para entonces la Oficina Nacional de Derecho de Autor actuar a instancia o solicitud de ello y regularizar la situación. Entonces esto sería parte de ingresos que necesitamos en la actualidad, pero no detener el espectáculo, no parar el espectáculo, sobre todo porque aunque son renglones diferentes, pero cuando estamos hablando de copia privada, ya hay a nivel técnico teórico la admisibilidad de la posibilidad de que haya un uso no autorizado de una obra. Entonces, esto lo que conlleva es una compensación económica. Entonces, si nos vamos a adentrar en la discusión del tema copia privada, tenemos que tener en cuenta de que probablemente lo que entendemos por piratería o uso no autorizado deberá de revisarse, toda vez que hay una parte de la doctrina de los publicistas del tema copia privada que está hablando ya de que esto puede convertirse en un sector autónomo dentro de la propiedad intelectual, que a los fines de la gestión colectiva de derechos de autor esto podría implicar la modificación de ciertos criterios técnicos
con que nos venimos manejando. Entonces, ese es un punto de inflexión importante sobre el que me gustaría hacer hincapié. Otro tema es la suspensión de filmaciones, y habló de que de 25 a 30 filmes se están produciendo en República Dominicana cada año y que esto ha quedado detenido. En ese sentido es que los mínimos existenciales, los mínimos de una cobertura de salud universalizada y de unos fondos mínimos de ingreso en estas situaciones, yo creo que es posible desde el punto de vista legal, incluso cuando se puede permitir el canalizar esto, que se creen una especie de fondo mínimo, una especie de garantía social que pueda cumplir ese cometido para circunstancias como esta que sabemos que se van a repetir. En el igual sentido habló Johnny y creo que es importante también. Otro elemento es que aunque la gestión colectiva de derecho de autor se maneja con base a lo que se llama en derecho el contrato delegado, es decir, un contrato que viene por ley y que por vía de consecuencia no está totalmente abierto a la libertad contractual, no menos cierto es que de ordinario las sociedades llevan a cabo contratos con los usuarios. Entonces, estos contratos en momentos de contingencia, la figura legal es la de la suspensión. Por vía de consecuencia, el sector tiene que pensar seriamente en cómo otorga una suspensión de los contratos, porque como bien decía uno de los expositores internacionales, la crisis no se va a Hay una situación. a inicio del próximo año o en el verano del próximo año, cuando esto se intensifique, de forma y manera que debería manejarse la figura de la suspensión. Me quedo ahí porque me dicen que hay una limitación de tiempo. Gracias Sí, por ponerme atención. cómo no. Muchas gracias, David. Impacto de las relaciones jurídicas entre las entidades de gestión colectiva, las industrias creativas y los usuarios. El enfoque jurídico al respecto, vamos a escucharlo en la voz de la directora jurídica de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, la buena amiga Yudelka Laureano. Buenas noches, saludos, bienvenida. Bueno, buenas noches para todos. Realmente para la Oficina Nacional de Derecho de Autor, conjuntamente con nuestro director, es un gran placer el poder compartir, escuchar de ustedes su vivencia, escuchar su sugerencia y escuchar cómo nosotros podemos ser parte de la transformación de personas que necesitan un poquito de oxígeno y están pidiendo ayuda. Así que de verdad que para nosotros en esta noche es una noche histórica, igualmente como el país está viviendo un tiempo histórico y nosotros nos toca una participación. Alguien dice que en este tiempo pueden salir las cosas buenas nuestras y las cosas malas. Yo me inclino a que en este tiempo salgan las mejores de nosotros como individuos, como seres humanos y como personas que podemos contribuir un poco de diferencia. La buena noticia que nosotros tenemos para compartir es la gestión del doctor Trajano Santana, quien siempre va adelante, y producto de ello es que hoy nosotros tenemos, no sé si ustedes tienen conocimiento, más de 30 servicios en línea. Eso nos facilita a que el usuario pueda tener a su mano esos servicios en línea. De hecho, también quiero compartir con ustedes que inmediatamente nos encontramos en la situación de la pandemia. El doctor Trajano Santana nos invitó tanto a nosotros, el departamento jurídico como tecnología, para hacer un planteamiento de acción y de cambio. Es por eso que en los próximos días ya en nuestra web van a haber otros servicios y otra forma de metodología, cómo nosotros podemos contribuir con la ayuda. También, si se fijan, que producto de ello,
estamos viviendo en esta semana donde los autores no están pagando el registro. En la actualidad tenemos hasta 300 certificados que se dan en un día. O sea que estamos trabajando en la actualidad. El doctor Trajano Santana ha venido con una visión clara y precisa, la cual se nos ha implementado a nosotros, los colaboradores, de su proyecto y de su visión. Por eso la Oficina Nacional de Derecho de Autor, aún estando en pandemia, ha seguido trabajando y hemos seguido operando de la forma donde estamos. En los próximos días también se va a emitir un correo exclusivo para todo aquel que quiera tener algún tipo de consulta, algún tipo de pregunta, aquellas personas que tienen inquietudes, y en la actualidad hemos dado consulta, hemos dado también recomendaciones. Agradecemos mucho el apoyo, agradecemos mucho la vinculación, agradecemos mucho el poder ser el soporte tanto de los usuarios como de las sociedades. Estamos aquí para formar parte del cambio, formar parte de una esperanza, y es la visión del doctor Trajano Santana el poder transmitir en medio de crisis, en medio de tanta tribulación, hay una esperanza para el autor, y es que hay una casa. La Oficina Nacional de Derecho de Autor está ahí presente a través de su director, Trajano Santana, y que esta situación que nos lleva a cabo pueda sacar lo mejor de nosotros y que podamos llevar el derecho de autor a protegerlo no solamente en palabras, sino en acciones, y que podamos ser parte del cambio, del soporte y de la ayuda que necesitan estos autores en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Muchas gracias por la participación. Estamos en el tramo final. Ahora tenemos la oportunidad para un par de preguntas y alguna intervención con un comentario, si es breve, para entonces poner el punto final a este gran conversatorio. El señor Pochi Familia. Sí, quería hacer un pequeño comentario a Cristian de Panamá. SODAE tiene una fundación que se llama Fundae, y precisamente en esta asamblea era que iba a iniciar la capitalización de Fundae. Aparte de eso, también tenemos en el Poder Ejecutivo ya solicitando el decreto para lo que se llama COPARTE. Es una cooperativa del arte, donde está envuelto todo, en esa cooperativa, todo el sistema de artístico, desde actores, todo el sistema creativo. Se llama COPARTE, la cooperativa del arte, que va a salir ahora, que también es para buscarle facilidad a los miembros, a los titulares, en situaciones como esta, que si ya hubiese estado oficializado, hubiese jugado un rol muy importante para nosotros los titulares. Quería darles información al señor Cristian. Gracias. Excelente. Entonces estamos en las conclusiones, estamos arribando al final y vamos a escuchar nuevamente, ya con las respuestas a algunas de las interrogantes y con las conclusiones, al director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ideólogo de este encuentro, director del mismo. Me refiero al doctor Trajano Santana. Vamos a abrir el micrófono del doctor y le escuchamos. Bien, muchas gracias. Agradecido de el orden y la calidad del debate. Sin embargo, estimo que tener unas 2 horas ahí escuchando a cada uno de vosotros, al doctor Zapata, quien siempre tiene una libretita pequeña haciendo las anotaciones y siempre hace un resumen maravilloso. Antes de yo cerrar,
yo sugeriría, si el moderador lo considera, que sería oportuno, yo pienso, que el doctor Zapata, enriquecida su participación anterior con lo que todos han dicho, estoy seguro que una perspectiva él nos puede presentar. Y luego después, ya formalmente yo cierro. ¿Le parece, Frankie? Excelente. Bien, muchas gracias. Adelante, Fernando. Por favor, correcto. Está cerrado el micrófono. Ahora sí. Lo abrí, creo que está abierto, sí. Correcto. Trajano, querido, muchas gracias por esa gentileza. Le quiero contar que me coge absolutamente de sorpresa. Pues sí, efectivamente he ido anotando todas las cosas. Es una deformación que yo tengo de anotar todo, siempre en este tipo de libreticas. Y las llevo hace 43 años. Luego las miro y luego esto, y eso me permite hacer reflexiones así de un sitio a otro. Y primero que una cosa tendría que decir acá es que esta expresión de voluntad societaria, porque está en la sociedad de gestión colectiva, pero la voluntad individual de los artistas, de los productores, casi que todo el arco creativo e interpretativo, pues es muy valiosa, porque finalmente de una lluvia de ideas de esta naturaleza es que pueden surgir propuestas. Si no se organizan para hablar con el interlocutor válido y legítimo, que es el gobierno representado por la onda y de ahí para arriba hasta llegar al ejecutivo del país, pues es muy difícil que sean escuchados. Lo que no se tramita de esta manera, pues sin duda alguna no tiene la posibilidad de llegar adecuadamente a las más altas instancias políticas de cualquier país. Uno lo que ves allí es que hay unas ideas comunes y saltan muchas. Es decir, la primera es el señalamiento de la crisis del sector en todos los órdenes y de diferentes maneras. Va desde el artista hasta los periodistas culturales, ¿sí? Si algo flaquea aquí, se expresa finalmente en la manera como se cubre. El segundo aspecto generador es de cómo el gobierno tiene que salir de alguna manera a apoyar a este sector, ¿sí? Y han hablado de las listas, de las bases de datos, para que el gobierno pueda decir a quienes tienen que apoyar. De otra manera también ayudar a las sociedades en el tema de las nóminas de los trabajadores. Y un tercer aspecto que yo trabajando señalaría es el acuerdo común que hay sobre el tema de la copia privada. Me parece que incluso salta a la vista mucho más que la piratería. La piratería fue puesta en escena en 3 o 4 ocasiones, pero aquí el tema en donde sí no hay equivocación alguna es en el tema de la copia privada. Y yo creo que es importante, lo ha señalado Agustín, ha puesto de presente cómo en un momento de dificultad esto es importante, pero no se les olvide que el sector de los importadores, el sector de los distribuidores, el sector de las grandes superficies también debe estar organizándose en el otro extremo para seguramente iniciar una acción muy fuerte contra eso, por lo cual yo estoy de acuerdo con lo que dice Pochi, es decir, aquí no se trata de que un sector vaya, el otro sector vaya también, sino que todos los sectores estén frente y los sectores unidos sin duda alguna ante no solo ante el Ejecutivo, sino ante el Legislativo, que finalmente es el que va a producir la ley, sienta y entienda que el sector empresarial, el sector comercial es muy importante y que allí no es un sector comercial empresarial dominicano, sino americano o europeo, que son los que en última instancia
como en España en su momento se opuso al tema de la copia privada, ya hace muchos años. Pero fue así y eso se sigue repitiendo. Agustín lo sabe muy bien cómo fue en el Paraguay. Pero por encima de esas presiones empresariales y comerciales, el alma nacional representado en los autores, en los artistas y en las industrias creativas, sin duda para mí es mucho más fuerte. Y esa fortaleza la puede expresar ante un parlamento, que sí es mucho más receptivo que cualquier otro órgano de poder en cualquier país frente a estas pretensiones. De manera que el último punto que yo podría señalar es animarlos a ustedes a que sigan en este tipo de foros y de conversatorios. Y finalmente van a ir aquilatando la propuesta que tengan que llevar al gobierno nacional. Esto tiene que ser pronto, porque es posible que la pandemia dure largo tiempo, como que no, pero lo que sí es claro es que ese ánimo receptivo en que los gobiernos pueden estar en este momento es un momento de oportunidad y hay que aprovecharlo, independientemente de que esta crisis tenga poco o larga estancia. Hay que aprovechar este momento. Y eso es a lo que yo los animo y es por lo cual me felicito de participar en este conversatorio gracias a la invitación y a la tolerancia de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Actores, actrices, intérpretes audiovisuales, guionistas, directores de cine, productores, actores, músicos, cantantes, ejecutantes, invitados internacionales, todos han tenido la oportunidad de expresarse en este gran encuentro, en este conversatorio, Héroes por la Protección del Arte y la Cultura, organizado por la Oficina Nacional de Derechos de Autor y su director, el doctor Trajano Santana, quien tiene las palabras para concluir este encuentro. Yo pido la anuencia del doctor, por favor, para agradecer a un equipo de hombres y mujeres de la Onda que ha dado soporte, asistencia para que este conversatorio haya tenido éxito. Cindy Yuñi, que es directora del Centro de Capacitación y Desarrollo del Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Onda. Jennifer Troncoso, abogada, especialista en propiedad intelectual. Gracias a Carolyn Cordero, abogada, a Wilkin Santana, abogado, todos del equipo de la Oficina Nacional de Derechos de Autor. No puedo dejar de hacer mención de Ectareli Cabral, amiga de todos nosotros, y un pilar en este tipo de actividades. Ahora sí, vamos a concluir este conversatorio y vamos a dar la palabra, las conclusiones y quizás hasta a responder algunas inquietudes que han quedado en el aire, y escuchamos nuevamente al doctor Trajano Santana. Adelante. El micrófono. Adelante. Ya, está bien. Perfecto. Bien, ahorita cuando intervenía hice un comentario marginal de una solicitud que hacía o que hace la Presidencia de la República al Congreso para extender el estado de emergencia del país hasta el 25 de mayo próximo. Es decir, que el Congreso está apoderado por el Poder Ejecutivo para extender más o menos un mes más el estado de emergencia de la República. Y eso implica otros debates que pueden ser más o pueden ser menos. El Congreso es que va a determinar. En la instancia están las motivaciones suficientes. Y ya luego, después que se determine sobre el pedimento del Congreso, y frente a que de aquí al 30 se termina el plazo de la cuarentena de la que estamos todos,
entonces tal vez el país regrese a un decreto del presidente en virtud de la disposición del Congreso a extender la cuarentena. Bien puede también anunciar una reactivación de las labores y del encendido del motor de la economía y la sociedad de manera gradual. Son especulaciones. La realidad es que la instancia en el Congreso ya cursa y esperemos la decisión. Lo que aquí sí ha habido es un consenso de que independientemente del tiempo que para reactivar dure la economía, el tiempo de reactivar el espectáculo como lo conocemos hasta el día de hoy va a tomar un tiempo suficiente como para que se necesite el auxilio y la solidaridad colectiva, no solo del gobierno, en todos los sectores. Antes de yo concluir con mis palabras, yo quisiera como responder puntualmente un par de consideraciones que se plantearon y quiero comenzar por nuestro querido amigo, el señor Alan Vilés, que se refirió a los registros de los guiones o las obras cinematográficas. Ese es un tema que yo lo discutí y lo conversé mucho con todos los expertos como él en esa materia. Y la Oficina de Derechos de Autores, del criterio que dijo don Arambilés relativo a que las editoras o las casas productoras son las que finalmente deben cargar en el presupuesto que aprueba de GECINE de la obra que se va a rodar o se va a comenzar a rodar, ¿verdad? O sea, que se va a comenzar a filmar. Lo que pasa es que hay un paso que no se ha dado, que es un convenio con GECINE para que se pueda materializar. Pero nosotros en la Oficina de Derechos de Autor no solo lo asumimos, sino que hay un borrador de documento preacordado con la directora y luego designado una comisión de los dos juristas de la institución. Y ese borrador está consensuado, pero la directora de GECINE todavía no lo ha evacuado y no se ha producido el convenio para que eso sea. Entre tanto, hay una diferencia, don Luis, en el registro de esas obras que cuestan 10,000 pesos, digamos, a los que ya tienen alguna experiencia o algún medio de producción mayor, a los que son estos jóvenes y emprendedores que tienen 1 o 2 proyectos. Y esos muchachos se le está cobrando de 2,500 y hasta 3,000 pesos. Y en algunos casos estamos exonerando. Fueron de la misma cosa que usted y yo conversamos. Y fueron de cosas que yo conversé también con Alfonso Rodríguez, con Archie López, con casi todos los que son casas productoras o son editoras. Ya eso nosotros lo hemos tratado y acordamos ese punto de esa manera. Por lo tanto, reconozco su preocupación y corresponde con la voluntad de nosotros y así es que se está aplicando. Yo espero que en cualquier momento en que se concluya esta situación que hay, que sea pronto, pues nosotros podamos concluir ese convenio para poder hacerlo público y mejorar todavía, porque eso va a afectar positivamente a todo el sector. Entonces, también hay algo que yo no entendí, que doña Elaine planteó de unos análisis técnicos o unos estudios técnicos que mi hermano Alejandro como que se solidarizó. Y la verdad que yo no sé a cuáles informes técnicos que se refieren, porque la oficina, creo yo, y ahí está la doctora legal, y como estamos aquí en un diálogo, no me gustaría dejar nada en nebulosa, porque lo que deben es acercarse a la oficina para esos temas que están incluso un poco fuera de los términos de los debates
en que hoy nos hemos convocado para analizar aspectos ya vistos hasta con alguna profundidad, pero que esos puntos la doctora Yudelga, que está ahí, le puede dar el dato o la información. Creo que la oficina no tiene pendiente ningún informe técnico de ningún expediente que esté cursando en la Oficina de Derecho de Autor. Ahora bien, si es que se refieren a las entidades de gestión colectiva, proyectos que están cursando en la oficina, y que don Luis entonces habló de algunas que tienen unas cantidades de meses y otras menos, y que son 4, si es a eso que se refieren, eso está en un proceso de estudio. Y los niveles de eficiencia de la oficina, a toda prueba, también se ha expresado en esos casos. Lo que pasa es que son casos que tienen niveles de componentes que no son estrictamente técnicos. ¿Cuáles son los componentes técnicos que tienen esos casos? Ver si los proyectos que se han sometido coinciden o no entran en contradicción con los derechos civiles y políticos que tiene cada ciudadano, si no entra en contradicción con la Constitución, si no entra en contradicción con la ley 65-00, entonces esos aspectos técnicos tiene el Departamento Legal conjuntamente con el Departamento de Sociedades de Gestión Colectiva, que lo ha estado estudiando y tiene un aproximado que lo concluyeron de terminar el análisis unas o 2 semanas antes del mes de febrero o antes de las elecciones que se iban a celebrar en febrero. Entonces ustedes saben que este país, como todos los países de América Latina, en las etapas finales de los procesos electorales, hay alguna situación particular que muchas cosas no caminan a la dinámica y velocidad que queremos. El país entró en una crisis política que, gracias a Dios, medianamente salimos de ella exitosamente, medianamente. Al mes siguiente teníamos elecciones nacionales de marzo y después de marzo ya el país estaba desde enero 19 en una ola de una pandemia que por prudencia el gobierno, el presidente, no hizo público la situación que había para que se celebren las elecciones nacionales. Se celebraron las elecciones nacionales e inmediatamente se anunció una serie de medidas que recogió a todo el país y todavía estamos en un proceso de recogimiento y probablemente se pueda extender porque el control de esta cosa que se llama coronavirus, nadie está seguro cuándo será controlado, no solo aquí, sino a nivel global. Entonces es un tiempo que lamentablemente ha afectado para concluir, no la definición técnica, porque expliqué que no son tan difíciles, sino la decisión política de cada caso. Y la decisión política de cada caso no es una decisión partidaria, es una decisión política. Es decir, la decisión que va a tomar la Oficina Nacional de Derecho de Autor sobre cada cosa, sobre cada caso, sobre cada aspecto de las solicitudes que nos han hecho. Y fíjense, como estamos bregando entre amigos todos y personas de grandes valores profesionales, académicos y humanos, ¿saben qué pasa? Que en más de una entidad de la que me han depositado hay otra igual. Y si hay otra igual, evidentemente que la decisión política tiene que ser más sopesada y más prudente. Y en esa prudencia está que hay para entidades de gestión colectiva como Sodinavi y para ADAC-SG, que nosotros hemos hecho no menos de 10 reuniones y 10 encuentros con las partes individuales y con las partes colectivas juntos, buscando un entendimiento para integrar a todos. ¿Por qué todos?
tienen la calidad, son actrices, son actores y son músicos que en Beijing están protegidos. La parte que no se protegía ya está protegida, que es el intérprete y el ejecutante de la obra audiovisual, que no estaba protegido, ese músico, ese que hace la obra musical para que la obra final de la película llegue con el movimiento, la dinámica y la vida, para como una ejecución sea aceptado por el público que la está viendo. Entonces, luego yo tengo 2 entidades de guionistas y tengo otras entidades más, que no son 4, son más de 6, don Arambilé. Entonces hago este recuento porque estamos entre amigos y además porque somos profesionales y yo no creo que ninguno debemos pisarnos manguera. Y en el nombre del respeto que le tengo a todos ustedes y que sé que todos me tienen a mí, hemos actuado con transparencia, con celeridad y con prudencia para evitar que ningún acontecimiento de la naturaleza que hablamos pueda expresarse en una litis, en un debate, en medios de justicia ordinaria. Sea oportuno para poner algunas actitudes que nos encontremos en una decisión colectiva para el bien de todos, porque eso favorece a todos. Y eso quiero aclararlo en el bien, en armonía máxima, conforme lo que se ha planteado en esta noche, que es importante, y lo estoy diciendo de corazón. Les reitero, el tiempo que se ha durado en estos expedientes no son incapacidad o deficiencia ni del director, ni de la directora legal, ni de la Oficina Nacional de Derechos de Autor. Se trata de una situación, de una decisión de orden político que está relacionada con personas que califican conforme la legislación y luego entonces se necesita ver cómo se logra un entendimiento. Si al terminar esta época de coronavirus no podemos lograr algún tipo de entendimiento para que sin controversia surja una entidad nueva que represente al sector X, entonces yo tengo que cumplir con el sagrado deber que me manda la ley de aprobar una y recomendar al Ejecutivo que emita el decreto correspondiente porque cumple con la normativa de ley. Y eso no quiere decir que la otra tampoco no cumpla, pero no puedo recomendar 2 porque la ley no me permite. Entonces, mi llamado a las partes integrantes de las entidades que están en proceso del reconocimiento legal, mi observación, mi llamado, es a que en este tiempo que estamos todos reflexionando, podamos lograr un equilibrio en la participación para que ninguna tenga que coger a reclamar un derecho que cree que le conculcaron a un orden de justicia. Y es oportuno el momento para eso. Hecho la aclaración, continúo entonces en el tema de la reunión y me disculpan. Bueno, fíjense entonces en la conclusión, con el mayor respeto de todo, informar que el registro de las obras de derecho de autor están siendo registrados con el pago exonerado desde hace 3 días que comenzó la semana de propiedad intelectual. Y en ocasión de la situación de la pandemia, que los ingresos de todo el mundo ha bajado y mucho más de estos muchachos que no tienen para pagar a veces la obra. Pero en la Oficina de Derecho de Autor, por pago, no se ha quedado nadie nunca de registrar una obra. Le hemos buscado un bajadero y siempre registran la obra. Pero ahora, hasta el día 30, las obras están todas liberadas de pago. Todas las obras, audiovisuales o no. Registro de software o no. Registro de película, registro de una obra
musical, impresa, todas las obras están exoneradas, liberadas de pago. Eso es público y se está ejecutando. Le quiero decir que en los 3 días ha sobrepasado a 600 los registros de obra en 3 días. Lo que quiere decir que hay muchas creaciones, hay muchas obras que están en el deseo de ser registradas y por alguna razón no lo hacían y ahora lo están aprovechando. Y que, como dijo la doctora, nosotros tenemos más de 30 servicios actual que están todos en línea y que Honda no se ha paralizado de trabajar. Todo el equipo de Honda está trabajando en todos los planes y todos los proyectos con las limitaciones que tenemos todos, pero hemos estado trabajando y ya ahora con las aplicaciones que hay en las plataformas, dando uso a ellas, pues hemos acelerado más el trabajo. Entonces, en ese ámbito y ante la solicitud que hace el presidente de la República al Congreso, tal vez es probable que conforme solicitudes que escuché que han hecho Marianito y otros de que tengamos la gracia, pues es posible que así como si el gobierno extiende el estado de sitio o el estado de emergencia del país, porque el Congreso lo dicte, probablemente yo converse con los funcionarios de la oficina y podamos extenderlo un poco más. La oficina necesita para funcionar ingreso, porque actualmente el ingreso a la oficina es 0 y el servicio hay que darlo. Nosotros lo manejamos con las asignaciones del presupuesto que están muy controlados, pero en esa cuestión de ese gasto de día a día operativo para que una oficina funcione, ustedes saben que tiene que ser con el ingreso que entra. Pero alguna forma buscaremos para seguir ayudando y seguir compartiendo la idea y la visión de que hay que seguir siendo solidario. Asimismo, es bueno que podamos destacar que la iniciativa de este proyecto está orientado a ver cómo pasamos del momento de la individualidad de las acciones. Yo soy muy colectivo y creo en esos grupos de trabajo. Y en este momento cada sector haciendo una solicitud, tal vez de manera individual, por influencia de alguien o de cualquier ciudadano, le dan una facilidad a un sector y los demás salen perjudicados. Entonces hay que buscar la manera de cómo unificamos todos los sectores en una demanda colectiva que es la misma para todo el país que necesita atención. Hoy el gobierno está liberando fondos que están consignados en el presupuesto de la nación. Está consignando fondos o pasando de un capítulo a otro fondos para proteger a la ciudadanía. Están liberando fondos del Banco Mundial, el Fondo Monetario a breve término y está la economía fluyendo con ingresos de los cuales se están todos los días agregando más ciudadanos al programa Quédate en Casa y a los demás programas que el gobierno tiene. Ayer la señora vicepresidenta anunció que 70,000 familias más van a ser integrados al programa de Quédate en Casa. Ahora, el programa de Quédate en Casa tiene una serie de limitaciones para personas, para una gran cantidad de personas que cotizan en la seguridad social porque ha de presumirse que tienen un ingreso. Entonces, al cotizar en la seguridad social, el programa los rechaza. Si se detecta que alguien relacionado en tu familia está cobrando en el programa, también te rechaza. Si tiene una tarjeta Bonoluz, si tiene una tarjeta Bonogas, también te rechaza. Si tiene una tarjeta de solidaridad, también te rechaza. Es un sedazo muy fino y apenas son 5,000 pesos que le van a dar en partida de 2,500 que le va a resolver, ustedes saben, por poco tiempo. Y la crisis acumulada que ha generado la pandemia, evidentemente que eso es como para llenar una muela. Entonces, ese es un programa que está diseñado y dirigido a un sector de la población muy empobrecido, aunque se metan algunos por habilidades y entren, pero es muy posible que no puedan. Y yo sé, se lo estoy diciendo porque conozco del programa.
Entonces, ¿qué yo dije en la conversación anterior cuando estábamos armando el proyecto? Que nosotros solicitamos, en este caso específico, al maestro Pochi para hacer conexión con las demás entidades, y él ha sido un facilitador para que todas integren a una cantidad de ciudadanos, autores y relacionados de los autores de obras en sentido general, con la excepción de algunos que se puedan quedar porque nunca pueden entrar todos, no caben todos, y porque siempre algunos no están en el momento de la lista. Pues esa lista yo la iba a depositar a principio de esta semana en el despacho de la presidencia, del presidente, y la paramos un poquito a esperar que se complete la lista. Pero nosotros tenemos una lista de casi 13,000 personas que representan las entidades de gestión colectiva que han suministrado la información. Esa lista se va a depositar, la van a cruzar con el software que hay, con el sistema que hay, y de ahí algunos aprobarán, pero una cantidad no aprobará, y entonces estarán desamparados, aún necesitando. Y lo mismo. Entonces, ¿cuál es el tema del debate? El interés. Parece que... En elaborar. Sí, doctor. Bueno, ahora me escuchan. El punto esencial es cómo logramos integrar un proyecto con unas 2, 3, 4, 5 propuestas básicas que sea el consenso de todo el sector de las industrias, de la industria creativa, de esta industria de entretenimiento que involucre el audiovisual, todos, el autor, el ejecutante, el músico, el intérprete, el arreglista, que involucre al librero, al editor de la obra literaria, al editor de la obra, al fonograma y todo esto. Bueno, en todos esos sectores podamos hacer una propuesta. Pero no se puede dar mucha vuelta más a la propuesta. De aquí, nosotros vamos esta noche, o a más tardar mañana, a mandarle a todos un resumen. En efecto, yo tengo aquí ya el resumen que me han pasado el equipo técnico de Cindy, Wilkin, Carolyn y Jennifer, que están trabajando en esa propuesta, y ya yo tengo un borrador, lo que voy a revisar esta noche para completarlo y consensuarlo con ustedes para sacar las 3 o 4 propuestas básicas que deben sustentar el contenido de todo lo que hemos hecho, con la justificación, la motivación, y en 2 o 3 párrafos al presidente lo que nosotros pensamos que él puede hacer. Ya hemos visto muchas cosas que el presidente puede hacer, pero quería la panorámica de entender cuál es la situación del momento y cómo están los programas, para que veamos la necesidad de una propuesta que vaya al sector específico. Y en ese ámbito, ya Agustín ha conversado con Pochi, ha conversado con nosotros y ha conversado de copia privada. Y eso hay que comentarlo mucho. Copia privada puede ser el túnel, la lucecita al final del túnel, que puede garantizar la estabilidad del sistema de gestión colectivo. Y si puede garantizar el sistema de gestión colectivo, y todos estamos en una época de que la única manera de combatir el coronavirus a nivel global es con la paz, es con la solidaridad, es con la armonía y es compartir. Eso quiere decir, y vamos al tema que habló a don Arambilet, de repartos y 4 entidades de gestión. Entonces es necesario que veamos el tema en perspectiva de la necesidad de integrarnos, dejando algunas cosas de emoción o de sentimiento. Y veamos esto en términos pragmáticos para que el proyecto pueda salir con el menor ruido posible. Claro, la conversación que decía el maestro Pochi con el consultor jurídico se hizo, y el proyecto está a punto de que las opiniones del departamento jurídico que está siendo tratado con nosotros, cualquier información, cualquier detalle que pedían, nosotros la suministrábamos. Ya yo diría que si no hubiese existido la pandemia,
el proyecto ya estuviera en la calle y lo estuviéramos ya implementando. Pero vino una crisis inesperada y eso se ha detenido. Se ha detenido porque el sentido común indica que yo no puedo insistir en Palacio en una gestión de esa naturaleza mientras el presidente de la República está en sesión permanente con su equipo viendo cuáles son las políticas que va a aplicar para controlar esta desgracia que no ha llegado y todavía no se ha podido controlar. Ya ha pasado un tiempo y como el gobierno está aplicando políticas de mitigación de la pandemia desde el punto de vista social, económico y humano, es evidente que en la conclusión de la propuesta, como se ha consensuado, debe estar copia privada como una solución presente a mediato tiempo y presente hacia el futuro. Entonces, esas tres variables es un momento de retomarlo con algún tipo como de fuerza ética y moral o de derecho de reclamarlo, porque hay un momento especial y lo que el gobierno nos puede aportar al sector es poco con lo que necesitamos. Y como el presidente ha anunciado, y es lógico que está trabajando en una propuesta al país para después del coronavirus, evidentemente que ahí entramos nosotros también, dentro del coronavirus, la perspectiva del sector de la industria que estamos hablando. Entonces todo esto lleva un tiempo de trabajo, de tranquilidad, de serenidad, porque son ejes políticos que hay que ir moviendo y hay siempre en medio de todo esto fantasmas que están acechando para estropear las buenas voluntades de gente como ustedes, gente como nosotros, que sinceramente queremos que el sector tenga mejor protección. Entonces, en definitiva, copia privada no es una historia, es una realidad que al doblar de la esquina ya es vigente. Y tenemos que aunar, como dijo ahorita el maestro Pochi, todos los esfuerzos que hay que hacer. Y todos los esfuerzos implica de poner todo tipo de situación que nos separe. De corazón y real. No de palabra, ni de pose, ni de posiciones de momento, sino real. Y lo que nosotros buscamos de enfrentarnos aquí en este foro a decirnos las cosas, unas pueden ser más agradables que otras, pero al final esta pluralidad es lo que nos da la categoría, la autoridad y el derecho de poder decirle a ustedes cuál es nuestro parecer también y cómo podemos nosotros mejorar. Y estamos en el umbral de copia privada y estamos en el umbral de una propuesta que va a ser asumida, legitimada por todos los sectores que intervienen en la industria, en esta industria. Que ahorita se habló de 1% que mueve. Es a nivel global que mueve cerca de un 4% de los presupuestos y alrededor de un 2% de los PIB de los países. Y lo que ha reflejado aquí la cuenta satélite, que eso es un poco de mareo, porque eso no es tan simple la actualización. Eso lleva una serie de estudios que tienen que ser asumidos por el gobierno central, por el gobierno nacional, y nosotros tenemos la iniciativa. Es más, y don Zapata, que ha sido consultado por nosotros y nos ha indicado cuáles son los especialistas, y ya nosotros estamos trabajando, venía para la República, lo saben muchos de ustedes, para un evento que se iba a celebrar aquí en el mes de abril, precisamente el 23 y el 24, de ¿cómo se llamaba? El equivalente a OMPI, ¿cómo se llama? La entidad de España, ¿cómo que se llama? La que está suspendida. No, doctor. OMPI-SGAE. OMPI-SGAE.
Pero el equivalente a esa, que sería OMPI, Onda, vendía el doctor Ernesto Piedra, ya confirmado con nosotros. Probablemente sea el experto más calificado en materia de industrias creativas y en los estudios que los aportes de las industrias creativas y la cultura hace a los PIB. Yo no sé si estoy equivocado, pero es uno de los expertos, para no decir el más calificado. Es una palabra muy fuerte decirlo. Lo teníamos para la República Dominicana y un evento colateral que iba a hacer con nosotros para hacer los perfiles del estudio, porque en política de Estado a los presidentes no se les llevan ideas, se les llevan propuestas. Entonces hay que llevar una propuesta de qué hay que hacer para esa cuenta satélite, convertirla en una variable de la economía, de la medición de la economía del Banco Central, que eso no está establecido y eso es política de Estado. Para eso hay que todavía consensuar mucho, pero para eso hay que convencer a muchas, pero muchas personas. Porque ¿sabe qué? Yo lo comenté ahorita, Marginal, esta industria aporta más a los presupuestos, a las economías, a los PIB de los países, que la mayoría de los sectores económicos y dinámicos de la economía. ¿Saben qué significa eso? Un choque de trenes a nivel de Estado y a nivel de políticas. Entonces no es tan simple, necesitamos tener conciencia realmente de las cosas en las que estamos involucrados para saber la importancia que tiene la acción y el efecto que tiene la acción que hay que acometer, porque es como desplazar sectores de la economía. Fíjense que salimos de cultura, que era una cenicienta, para salir de la bohemia, de la visión de la bohemia, a la visión de Estado, de la economía y de la empresa, a través de industria y comercio, pero como una entidad autónoma e independiente, que nosotros establecemos nuestra política y nosotros ejecutamos nuestras políticas. Entonces, el único superior que tiene el director de la ONDA es el presidente de la República. Y así ha actuado y así lo hemos demostrado. Luego, entonces, necesitamos que ese sector coja a ONDA, la asuma plenamente, como está pasando, pero que la asuma mucho más como parte del eje de la plataforma para la transformación que hay que hacer, que es muy profunda y falta mucho por trabajar. Así es que yo me siento muy contento con este diálogo, esta discusión, este debate que hemos hecho, esta lluvia de ideas, porque franco y abierto estamos intercambiando impresiones, todo con el corazón, con la parte humana, con la parte social, con la parte solidaria, que es el tiempo del coronavirus, el tiempo de enfrentarlo con lo que estamos haciendo nosotros, uniéndonos para enfrentarnos, uniéndonos para sobrevivir y uniéndonos para vivir en el futuro, que nos trae muchas amenazas, pero nos trae muchas oportunidades, porque esa es la crisis. La crisis es eso y las oportunidades. Están los riesgos, las amenazas, las oportunidades. Y aquí estamos nosotros construyendo las oportunidades. Así es que entonces vamos a concluir este evento agradeciendo a los exponentes internacionales que han estado con nosotros en esta noche, conversando e intercambiando impresiones. Y sin detrimento de lo demás, muy especialmente a nuestro querido profesor Zapata, que tiene una vinculación con República Dominicana, que un día me dijo, yo conozco a dominicanos desde la Seca hasta la Meca. O sea, es un dominico colombiano. Así que hay que bautizarlo y así hay que asumirlo como tal. Y yo le tengo un cariño extraordinario y especial por el respeto, su profesionalidad y su sentido de solidaridad y de colaboración, no con dominicanos nada más, con toda la región de América Latina. Por eso ha ganado el prestigio de ser probablemente el experto mejor reconocido y valorado de toda la región de América Latina en derecho de autor. A todos los participantes, representantes de las entidades de gestión colectiva, mis queridos hermanos y hermanas, que a veces me apoyan hasta vainas que me salen por la cabeza. No, el doctor quiere eso, vamos a trabajar, vamos al malo, lo reformamos y lo convertimos en un hecho, porque este evento era más simple, era más sencillo. Y en los foros que fuimos armando, se fue haciendo más complejo, pero se fue haciendo más interesante. Es poco lo que falta para compartir con nosotros esta visión.
Y esos pocos, los próximos días los tendremos también participando, porque todos asumieron la idea y la comparten hermosamente. Tuvimos un live abriendo la semana. Todos participaron y colaboraron en el equipo técnico, que es el mismo que está ahí. Marianito y John, Hectarelis, Caroline y no sé quién más, en el aspecto técnico de apoyo. Bueno, la directora académica y un equipo completo. Pero ocurre que ese equipo trabajó en el live, ese equipo ha trabajado en este evento que ha sido complejo, pero ayer, para los que no se sintonizaron o no sabían, nosotros hicimos un evento extraordinario con 8 o 10 exponentes, cantautores de la República Dominicana de prestigio, todos reconocidos y todos con amor dieron ese concierto por el Día Nacional de Derecho de Autor. Y toda esa gestión se hizo con cada uno de ustedes, cada uno gestionando a un autor, cada uno gestionando a un cantautor, cada uno gestionando con esa vocación de solidaridad y de comprensión y de compartir lo que tenemos, ese talento que tenemos, compartirlo con el público que está confinado y necesita hoy solidaridad, necesita que le cantemos a la patria, que le cantemos a la familia. Entonces, ese mismo grupo está montando este evento de hoy para transmitirlo el próximo domingo 26, que entonces es el Día de la Propiedad Intelectual. Pero como si todo eso fuera poco, el lunes yo tengo una conversación con confirmados hoy 7 directores de derecho de autor de la región, en la que creo que el doctor Zapata estará conversando con nosotros, planteando la visión ya regional con los directores de la región. Ya al lunes tendremos un poco más de directores que estarán con nosotros. ¿Qué haremos nosotros con ellos? Compartir el programa que hemos desarrollado, pero sobre todo este debate, que bien se puede sintonizar en cada punto de la región o en cada país, a su estilo, a su forma, para hacer un levantamiento, para ayudar a los gobiernos a que establezcan políticas. Pero bien puede servir, y el propio doctor Zapata nos puede ayudar, a que sea material de trabajo en la OMPI para la región, para establecer alguna conferencia con toda la región de América Latina, para mientras se está en confinamiento, en pandemia y en lucha por sobrevivir, se vaya elaborando el plan para cuando pase la cuarentena, cómo vamos a tener políticas definidas para levantar la región en materia de derecho de autor, en materia de entidades de gestión colectiva. Entonces, el liderazgo de todos ustedes puesto al servicio de la onda, eso no puede fallar. Y yo con la voluntad y la decisión de ser un canal de ustedes incondicional, sin ningún beneficio que no sea la satisfacción de haber cumplido con mi tarea, con mi misión, y haber sido solidario, humano y dar lo que yo puedo a favor de un sector en el que yo honesta y realmente comparto sus inquietudes y comparto sus aportes, sea autor o sea titular o no. Estoy identificado con el sistema de gestión colectiva porque es la parte humana y es la parte solidaria del derecho de autor. Todo lo demás es industria, todo lo demás es simplemente la parte de la dinámica económica y todo el valor comercial. Pero el derecho de autor tiene una parte que es la humana, que da sentido a la oficina de derecho de autor. Debatir, que quedan ahí en el planteamiento, en el resultado final, ya haremos otra agenda y nos sentaremos de nuevo a ver cómo lo podemos hacer. Pero ya se ha estado frizando el internet del doctor Trajano Santana, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, en las conclusiones y en el planteamiento final, ¿no? Las puntualizaciones y la despedida de este gran encuentro. No ha vuelto el doctor Santana con su internet, se ha frizado. Bueno, observar, enfocar, analizar, determinar, opinar sobre
el impacto que ha generado la pandemia COVID-19 en todo el espectro artístico, es lo que ha motivado este conversatorio. Héroes por la protección del arte y la cultura. Este domingo 26 de abril, Día de la Propiedad Intelectual. A todos los participantes internacionales, a todos los participantes del país, a todo el equipo de Onda, muchas gracias por estar ahí. A todos les deseamos mucha suerte, que Dios los proteja y algo importantísimo: hagan todo lo posible por ser felices. Hasta la próxima, vayan bien y ha sido un verdadero placer. Frankie Arias.